En esta presentación vamos a ver la importancia del metabolismo microbiano en el flujo de materia y energía en los ecosistemas, especialmente en cuanto a la materia, entendiéndola como los elementos, ¿no? Carbono, nitrógeno, etcétera, y un poco la versatilidad del metabolismo microbiano que facilita que eh, contribuyan a este flujo de una manera muy particular. Los microorganismos procariotas, que incluyen bacterias y arqueas, son organismos clave en la transformación química que sufren los elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, etc., a lo largo de los ciclos biogeoquímicos. Y estos ciclos biogeoquímicos no son más que los pasos por los que circulan los elementos por los componentes biótico y abiótico del planeta. Es decir, las rutas que siguen los elementos para circular entre los componentes biótico y abiótico del planeta, y en los que en estas rutas hay transformaciones químicas. Y los microorganismos procariotas son los principales organismos que facilitan la transformación de la materia de orgánica a inorgánica, y también muchos participan en la transformación de materia inorgánica a orgánica, igual que hacen muchos vegetales de tamaño macro. En este sentido, los microorganismos juegan un papel crítico en la biodisponibilidad de muchos elementos. Y solo para asegurar que hablamos el mismo idioma, recordar que la biodisponibilidad es la disponibilidad de una sustancia para ser tomada y usada por organismos biológicos vivientes. Es decir, los organismos no pueden usar todas las sustancias para su nutrición debido a que no presentan siempre los enzimas necesarios para usar unas ciertas sustancias o no presentan los mecanismos fisiológicos para ello. Las sustancias que sí pueden usar son las que son biodisponibles. Las bacterias, gracias a que son muy diversas y existe en el grupo de bacterias o de procariotas una gran diversidad metabólica, presentan algunos grupos que pueden transformar sustancias inorgánicas a otras sustancias inorgánicas u orgánicas que los demás organismos pueden usar. Por otro lado, las bacterias y algunos hongos pueden transformar la materia orgánica a inorgánica en el proceso que se denomina descomposición. Y además, muchos productores primarios son bacterias que transforman la materia inorgánica a orgánica. Esto sería lo equivalente a lo que hacen productores primarios vegetales más grandes. Todo esto, como les decía, es posible a que en el grupo de los procariotas se presenta una diversidad metabólica enorme, ¿no?, que permite transformar la materia en formas únicas. Como les mencionaba, en los ciclos biogeoquímicos los elementos fluyen entre este componente vivo o biótico y el componente no vivo o abiótico del planeta. El componente biótico se caracteriza por estar constituido por compuestos orgánicos y el abiótico está constituido por compuestos inorgánicos, cuyas características ya se mencionaron anteriormente en la asignatura. El intercambio entre elementos o de elementos entre el medio biótico y abiótico es en gran parte llevado a cabo por la microbiota. Entonces, a modo un poco para que entendamos mejor cómo es este flujo, ¿no?, explicarles porque el movimiento de los elementos entre los organismos dentro del medio biótico y entre el medio biótico y abiótico es relativamente rápido, ¿no? Los organismos productores toman elementos inorgánicos del medio abiótico y los transforman en compuestos orgánicos. En la red alimentaria, los compuestos orgánicos son transferidos
entre organismos y finalmente cuando los organismos mueren y se descomponen, los compuestos orgánicos son transformados a inorgánicos y devueltos al ambiente o al medio abiótico. En cambio, los elementos inorgánicos en el medio abiótico fluyen de forma lenta y permanecen en sus formas inorgánicas largos periodos si no hay intervención de los seres vivos. Los reservorios, o donde quedan almacenados más importantes de elementos inorgánicos en el planeta, son la atmósfera y los depósitos sedimentarios. Y para ustedes es importante saber esto porque el agua en el ciclo hidrológico, al circular por estos reservorios, por la atmósfera y por todo lo que sería geósfera, hidrosfera, al circular por estos reservorios, llevan los compuestos inorgánicos de un sitio a otro a través de este ciclo hidrológico. Los procesos de transformación de materia orgánica a inorgánica y viceversa son resultado de la diversidad metabólica de la microbiota. ¿Y esta diversidad a qué se debe? Pues a una historia y diversidad evolutivas mucho más profundas que la de los eucariontes. Ustedes saben que la aparición de la microbiota y el tiempo de evolución es más largo que para los eucariotas. Entonces, para hablar de diversidad metabólica, primero entendamos que el metabolismo microbiano es el conjunto de procesos mediante los que un microorganismo obtiene la energía y los nutrientes que necesita para vivir y reproducirse. La diversidad metabólica entonces es el conjunto de reacciones químicas mediante las que se pueden sintetizar o destruir la materia para aprovecharla para la nutrición. En este sentido, los microorganismos presentan rutas metabólicas muy variadas con respecto a los organismos eucariotas. Si vemos esta tabla de la diapositiva, tenemos que pensar primero que todos los organismos o los seres vivos necesitan una fuente de carbono y una fuente de energía para la síntesis de macromoléculas. Según el origen del carbono que utilicen los organismos, se pueden clasificar en autótrofos o heterótrofos. Los organismos autótrofos, como las plantas, son aquellos que utilizan carbono que viene de moléculas inorgánicas, ¿no? Los organismos fotosintéticos usan, fotoautótrofos usan como fuente de carbono el CO2 para la síntesis luego de macromoléculas como la glucosa. En cambio, los organismos heterótrofos usan carbono que proviene de moléculas orgánicas, como por ejemplo los humanos, las vacas. Estos organismos necesitan ingerir materia orgánica para su nutrición. Es decir, a partir de fuentes de carbono orgánico como la glucosa sintetizan más carbono orgánico en otras macromoléculas o en la glucosa misma. En cuanto al uso de energía, los organismos pueden usar energía del sol para reducir compuestos para reducir los compuestos, y cuando usan la energía del sol se denominan fotótrofos o fotosintéticos. Recuerden que el prefijo foto significa luz, como de fotón. Por tanto, son organismos que sintetizan materia utilizando la energía de la luz. Por el contrario, hay organismos que usan energía química almacenada en compuestos orgánicos o inorgánicos y se denominan quimiosintéticos, ¿no? Entonces, fuente de carbono, autótrofos y heterótrofos; fuente de energía, fotosintéticos o quimiosintéticos. Ustedes ya saben que cuando hablamos de quimiosintéticos y que usan la energía química, es la energía que está almacenada en los enlaces químicos de la materia.
Los organismos también se pueden clasificar por las moléculas que usan como donadores de electrones o aceptores de protones en las reacciones químicas de oxidación-reducción de la materia o de equivalentes reductores. Los organismos litótrofos usan equivalentes reductores que se obtienen de compuestos inorgánicos. Los organótrofos tienen equivalentes reductores que se obtienen de compuestos orgánicos. Entonces, en la práctica, toda esta nomenclatura se combina, ¿no?, para poder identificar las fuentes de carbono, las fuentes de energía, el uso de unos u otros equivalentes reductores. Y, por ejemplo, ¿no?, podemos decir que los organismos quimio-litoautótrofos obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos y el carbono de la fijación de una molécula inorgánica que suele ser el dióxido de carbono. En la diapositiva ven que tenemos también organismos mixótrofos. Estos son organismos que pueden obtener carbono tanto de moléculas inorgánicas como de moléculas orgánicas. Por otro lado, las bacterias o procariotas también son muy versátiles en el uso de oxígeno. Existen organismos aerobios estrictos, lo que significa que para vivir necesitan la presencia de oxígeno. En este caso se asemejan al humano. Existen organismos anaerobios estrictos y esto significa que para vivir necesitan un ambiente carente de oxígeno, o lo que es lo mismo, un ambiente anóxico. Si en el ambiente hay oxígeno, estos organismos no pueden vivir, mueren, ¿no? No pueden realizar sus rutas metabólicas. Finalmente, existen organismos que se denominan anaerobios facultativos, lo que significa que preferentemente desempeñan sus funciones en ausencia de oxígeno, pero tienen la capacidad de desempeñarlas también en presencia de oxígeno. En definitiva, la diversidad de bacterias que hay en el planeta presenta todas las combinaciones de uso de carbono y energía y las posibilidades de uso de oxígeno. Eso abre muchas posibilidades para su desarrollo. Sin embargo, también restringe la ocurrencia de ciertas reacciones químicas o el desarrollo de ciertas vías metabólicas a ambientes determinados. Y esto lo que influye es en la localización de algunos pasos de los ciclos biogeoquímicos en zonas donde haya unas condiciones ambientales concretas.